Hola, buenas tardes. Gracias también por la invitación a este espacio. Natalia, el significado que tiene, partamos por lo primero, este 24 de junio, ¿usted cree que los pueblos originarios han asumido como propio esto que está establecido en las efemérides, Día Nacional de los Pueblos Indígenas o Originarios? La verdad es que este efeméride también es una demanda que surgió en algún momento desde los pueblos indígenas en Chile e inclusive existe la demanda aún porque este día también sea feriado, al Eso. menos en los territorios en los que hay una mayor cantidad de población indígena. Entonces la verdad es que sí también se asume esta fecha porque además está englobada dentro del contexto del Huayna, que es este periodo que estamos viviendo actualmente, que es la renovación de este ciclo, el cambio de ciclo que nos está haciendo comenzar ya una nueva etapa en lo que también se ha traducido como año nuevo, pero que en realidad es este retorno del sol y por lo tanto el comenzar un nuevo ciclo de tiempo. Natalia, un año nuevo que ya lo hemos sabido, ha habido recomendaciones incluso desde las mismas comunidades en orden a que se haga todos estos festejos y todo este recuerdo en el seno de la familia como una manera también de evitar el contagio con esta pandemia. Es una situación absolutamente inesperada. Absolutamente, pero también remarcar que en este llamado a que este Huayna sea de manera especial, quizás de corte más familiar, como se ha hecho por los medios y por las distintas redes, también recordar que antiguamente los pueblos indígenas y en especial el pueblo mapuche tenían una celebración de carácter bastante familiar y hogareña, más bien es a finales de los años 80, inicio de los años 90, como una forma de reivindicación y de demostrar que los pueblos seguían presentes, que se comienza con esta lógica del Huayna más colectivo, con mayor visibilización y que bueno, luego también ya con la creación de CONADI y la promulgación de la ley indígena se institucionaliza de cierta manera. Sin embargo, podemos decir que el Huayna de este año permitió o también llevó a que las familias lo desarrollasen como también lo habían desarrollado durante mucho tiempo, quizás de manera más privada, más doméstica y que no todos nos enterábamos que estábamos en esta fecha. Naturalmente la transmisión de los conocimientos de los ancianos hacia el resto de la familia es una de las características de este encuentro que es propio de los pueblos originarios. Así es, pues la oralidad, el transmitir la historia, el contar lo que se hace, es la forma principal bajo la cual los pueblos originarios transmiten todo su conocimiento, su kimun en este caso, y es la forma en que también van perpetuando sus tradiciones y las ceremonias que ellos llevan a cabo, que por supuesto también se van adaptando a los tiempos, se van reinventando, acomodando, acorde a las circunstancias, como lo es, por ejemplo, cuando tras la persecución de las creencias de los pueblos indígenas, por ejemplo, se toma el San Juan como la fecha del Huayna porque en realidad es una forma de sincretismo de ocultar, por así decirlo, lo que se hacía como propio y hacerlo parecer que se está celebrando San Juan de manera que así no fuese perseguido. Entonces los pueblos también siempre tienen las estrategias para poder mantener su conocimiento y mantener sus prácticas durante el tiempo. Claro, me hace llegar la Fundación Aitoé las promesas incumplidas en política indígena, que es uno de los temas que también se pone en relieve a propósito de esta conmemoración tan importante. Efectivamente, lamentablemente, aún tenemos demandas que los pueblos han presentado al Estado, a los distintos gobiernos y las cuales no se han concretado. Hay demandas que a lo menos podemos revisar su data hacia el año 89 con el mentado Pacto Imperial y que aún siguen en carpeta, así que también esperamos que esta fecha, este reconocimiento del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, permita que ojalá proyectos que están estancados en las cámaras de diputados, de senadores, ojalá pudiesen avanzar porque también necesitamos el reconocimiento pleno y efectivo de los pueblos que habitan el territorio nacional. Una de las frases que apunta a no estar de acuerdo con este reconocimiento es que se generaría un pueblo dentro de otro y evidentemente no es esa la idea central de lo que se está planteando, Natalia. La verdad es que eso es más bien una suerte de mito
las autonomías o el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la verdad es que la mayor parte de los países en América Latina y en el mundo la tienen. Más bien somos pocos los países que no tenemos aún ese reconocimiento y no observamos en los otros países que existan esas tensiones ni esas diferencias. Casos concretos, Canadá, Nueva Zelanda, que tanto nos gusta mirar, son países que tienen reconocimiento constitucional del caso del pueblo maorí y de otros pueblos, y no existe la tensión ni la noción de que hay un país dentro de otro país, porque jamás a eso a lo que se ha aspirado. Si miramos más de cerca, el reconocimiento constitucional está en Colombia, está en Brasil, en Ecuador, entonces tenemos que desmitificar un poco y sacarnos ese temor, porque en realidad el reconocimiento significa ver a los pueblos como sujetos de derecho, reconocerles su preexistencia a que se instalara el Estado chileno, y con eso reconocemos sus conocimientos, sus tradiciones, la forma de ver el mundo que ellos tienen, su medicina y su sistema jurídico y un montón de cosas que sin duda lo que hacen es engrandecer y enriquecer lo que es finalmente Chile como país. Y en cuanto a la participación política, que en un momento fue un anuncio que tuvo fuertes reacciones, opiniones encontradas, pero aparentemente quedó en un anuncio. ¿No se ha visto mayor avance en esa línea, Natalia? Efectivamente, en el tema de la participación política hay dos proyectos, podríamos decir, pendientes. Uno de ellos es la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, que se lanzó en su momento como consulta dentro también de lo que fue la consulta por la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, pero que aún no han finalizado sus tramitaciones legislativas, por lo tanto no tenemos ninguno de esos espacios de participación. Y otro tema que recurrentemente y especialmente en temas de campaña se retoma es la posibilidad de los escaños reservados, ya sea para elecciones locales, regionales o nacionales, pero también es una conversación y un debate que la verdad no ha prosperado. Ahí también hay a veces voces disidentes incluso dentro de los mismos pueblos, pero es una estrategia que los pueblos pueden asumir. Pero efectivamente hoy en día no tenemos ningún tipo de participación política que garantice la presencia de los pueblos indígenas en espacios de decisión y de poder. Entonces eso siempre también los termina situando, por así decirlo, en un escalafón más bajo o donde les cuesta más posicionar sus necesidades, demandas y visiones de mundo. Natalia, y en la idea de generar un ministerio de pueblos indígenas, ¿ustedes creen que escalar a ese nivel el objeto de poder entrar, analizar y solucionar la demanda mapuche, por decirlo en esta zona, es una estrategia adecuada que también ha quedado como enredada en el tiempo? Yo creo que es una estrategia más que apunta efectivamente en el reconocimiento de los pueblos, toda vez que un ministerio, se sabe, es un ente con, primero que todo, recursos, con instancias de decisión, de poder definir lineamientos y políticas. Actualmente los temas vinculados a pueblos indígenas están dentro de la CONADI, pero la CONADI está dentro de otro ministerio donde una de sus líneas temáticas es pueblos indígenas, pero que tiene que abarcar mucho más, como es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces también descongestiona ese ministerio de manera de fijar la mirada solo en los pueblos indígenas. Respecto a la situación puntual de lo que puede ser la demanda del pueblo mapuche, especialmente en lo vinculado a restitución territorial, podría significar avances. Todo tiene que ver o está más bien relacionado con las voluntades de diálogo que existan entre las partes, de manera de poder consensuar, zanjar y ver también qué se va a negociar y poder transar. Puede ser que, porque actualmente podríamos decir que CONADI tiene programas vinculados a las tierras. Sabemos que han existido algunas críticas respecto al funcionamiento de dicho programa, entonces quizás o eventualmente el ministerio puede ser una posibilidad de volver o más expedita o pensar nuevos lineamientos para pensar las políticas de restitución territorial si es que se van a asumir desde el Estado. Es un ministerio sin duda por construir. Y otro punto que resumen los cuatro es este Consejo Mapuche, que también evidentemente no ha avanzado. Fue un momento de muchos anuncios, pero que no se concreta. Y eso llama poderosamente la atención, porque uno podría decir que pueden ser miradas políticas de uno u otro lado, pero pareciera que es transversal, que no tienen mayor interés en estos temas.
Efectivamente, este es un tema de Estado, no es un tema de gobiernos particulares. Como yo lo decía también hace un momento, algunos de los acuerdos o de estas demandas por no cumplir fueron selladas en el Pacto de Nueva Imperial en 1989. Ahí se prometió el reconocimiento constitucional a los pueblos. Sin duda estamos a 2020 y ningún gobierno se ha hecho cargo, por lo que claramente nos habla de que hay una señal de que el Estado como un todo es el que está con ciertos topes para avanzar en un mejor diálogo y una mejor convivencia con los pueblos. Entonces, la verdad, tenemos que poner voluntades de todos, desde las sociedades civiles, desde la academia, desde los espacios políticos, para que efectivamente se pueda tender a este diálogo y a este reconocimiento, y que yo creo que va a volver mucho más fluidas las relaciones y van a ser de un aprendizaje mutuo, sin duda. Es muy complicado las ponencias, porque si lo propone un gobierno de derecha, la gente de izquierda dice está muy mirado desde un rasgo sesgado. Y al revés, si lo hace la izquierda, la gente de derecha dice que no está de acuerdo a la realidad de los pueblos indígenas de nuestro país. ¿Es difícil esa materia? Es compleja, pero por eso lo mencionaba, requiere de voluntad, requiere de romper mitos, de que los movimientos están vinculados a uno u otro sector. Este es el reconocimiento y el avanzar en pos de las demandas de los pueblos indígenas. Es una agenda que todos los países han tenido que ir llevando. Existen acuerdos internacionales a los cuales el Estado chileno se ha suscrito para poder avanzar en estas materias. Por lo tanto, es en esa agenda en la que nos tenemos que fijar, más que en si lo presenta un sector de uno u otro lado. O sea, esto es una agenda internacional. Hay organismos internacionales que están regulando y viendo lo que ocurre con los pueblos indígenas en los distintos países, y más bien como Estado nosotros debiésemos entonces estar a la par de lo que nos van diciendo esas mismas recomendaciones y esas orientaciones respecto de cómo debe ser el trato y la relación con los pueblos. Quiero agradecer a Natalia Caliguán, directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, estos minutos que nos ha dedicado a conversar de un tema cuando precisamente estamos recordando el Día Nacional de los Pueblos Originarios. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ustedes.